sumando gente mientras empecemos, pero sí, dale. Nos presentamos. Supongo que todos vieron tu video, pero igual nos presentamos, ¿no? Como hacemos siempre. Nada. Dale. Bueno, arranco yo porque el profesor ya es famoso, ya lo conocen por el video introductorio. Mi nombre, para quienes no me conocen, y para los que sí también, es Matías Pasos. Soy estudiante avanzado de la licenciatura en Administración, de la licenciatura en Administración Pública. Y bueno, soy ayudante de cátedra y con el profesor y con la profesora Ethel vamos a estar guiándolos y acompañándolos en todo este proceso educativo y adaptándonos junto a ustedes en esta nueva modalidad virtual. Bueno, mi nombre es Horacio Silva, soy sociólogo, psicólogo social. La materia tiene 4 unidades, tal vez ustedes estuvieron viendo el programa, ¿no? 2 unidades voy a dar yo con Matías y 2 unidades va a dar la profesora Ethel también con Matías. Que Matías va a hacer un trabajo muy importante que tiene que ver con todo el acompañamiento práctico de las clases. Que lo vamos a ir adecuando, ¿por qué? Porque esto es un aprendizaje. Así que ustedes tienen que aprender fundamentalmente a manejar ciertas cuestiones técnicas y nosotros que somos más grandes mucho más. No sé si alcanzaron a... Yo voy a hablar más o menos unos 30, 40 minutos y demás, y después vamos a intercambiar preguntas de esta primera unidad que tiene muchos conceptos nuevos, que no es una unidad histórica, sino habla sobre la base fundamental de lo sociológico. El gran debate de las ciencias sociales, hasta de ciencias humanas y demás, es la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Qué relación existe entre el individuo y la sociedad? Y eso es una problemática de la sociología, es una problemática de las ciencias sociales, ¿no? Hay una relación autónoma, hay una relación interdependiente. Bueno, esto es lo que vamos a ir abordando fundamentalmente en estas charlas, ¿no? Vivsens, no sé si ustedes lo estuvieron leyendo, hojeando en la bibliografía, habla sobre una relación, una contradicción que existe entre lo natural y lo normal. ¿Qué sería lo normal y qué sería lo natural? Un poco yo lo estuve hablando en los videos, en el video anterior, ¿no? Una relación entre lo normal y una relación entre lo natural. Parecería que lo natural es aquello que siempre existió y que siempre va a existir de la misma forma. Yo ponía en el video nacer. Nacer es que es algo natural, ¿se entiende? Uno nace en forma natural, ¿no? Uno tiene el nacimiento lo podemos ver como algo vinculado con lo natural, vinculado con la naturaleza, que se va a dar de la misma forma siempre. En cambio, lo social tiene que ver con una intervención del hombre. Y si interviene el hombre, hay un comienzo y un fin. Y si interviene el hombre, puede variar a través de las épocas. Entonces, un nacimiento puede ser en ciertas comunidades originarias, nacer sentados en un árbol. Con el surgimiento de la modernidad se nace en hospitales, con el surgimiento del desarrollo tecnológico aparece la cesárea, y últimamente, con el surgimiento de la posmodernidad y el New Way y demás, hay ciertos nacimientos que se hacen en la casa con ciertas características para que sea un nacimiento no violento. El nacimiento es natural, pero la forma que elegimos los seres humanos para tener hijos y para que nazcan los hijos tiene que ver con algo social. Y cuando hablamos de social, hablamos de personas, hablamos de un inicio y un fin, y hablamos de los vínculos que se establecen dentro de una sociedad para dar origen a algunas de las situaciones que vamos a explicar en estos momentos. Entonces, la diferencia entre social y natural es lo que trabaja Vicent en su ficha. Y cuando habla de social, incorpora un concepto que se llama normalidad.
Y la normalidad tiene que ver con la norma. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo normal? ¿Qué sería lo normal? No me pueden contestar, en la clase usted me contesta. Bueno, ¿qué sería lo normal? Y lo normal tiene que ver con las características históricas de los momentos determinados. Yo siempre pongo el ejemplo de la virginidad en la década del 50. Era normal, estaba bien y lo otro estaba mal, no casarse virgen en la década del 50. Era normal. ¿Para quién? Para el sacerdote, para mi suegra, para mi suegro, para la madre, para el padre, para mi jefe, para las amigas y las amigas del novio. Era lo normal. Es más, era tan normal que había algunas mujeres sentían tantas culpas que se pegaban el himen con una gotita. Esa normalidad era para ese contexto histórico determinado. Esa normalidad, donde había normas que te castigaban, no legalmente, pero sí te castigaban moralmente, es decir, si vos no te casabas virgen, te sentías mal. Es más, había mujeres que se casaban con vestiditos beige y vestiditos grises a la tarde porque se sentían muy mal porque no habían respondido a lo que era normal. Pero esa normalidad se construyó en algún momento. Hoy le explico eso a chicas de 16, 17 años que están saliendo de la escuela secundaria y me miran con ojos azorados. Porque hay otras normalidades y las cosas fueron cambiando. Entonces, una cosa es lo natural y otra cosa es lo normal. Pero para esas mujeres que vivían en la década del 50, eso que era normal, lo veían como algo natural en su propia vida cotidiana. No había un cuestionamiento. Además, había un sufrimiento si no se hacía de esa forma. Uno vive en un contexto que se llama vida cotidiana, que las cosas se presentan y se presentan porque son así. Uno no cuestiona lo cotidiano, lo vive. Pero esa vida cotidiana es construida desde algún lugar en base a lo que se llama el sentido común. ¿Vamos bien, Matías? Perfecto. Matías, ¿vamos bien? Bueno, sí. el sentido común. ¿Qué? Eso se relaciona con lo que se llama el sentido común. Y el sentido común es un sentido, lo que la sociedad o el contexto dice que es lo bueno. Hay cosas que dicen que es lo bueno y lo malo, lo sano y lo patológico, lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién lo decide? El sentido común. ¿En dónde? En la vida cotidiana. La sociología viene a preguntarse, viene a hacer preguntas, viene a romper esa cuestión de lo cotidiano, viene a cuestionar esa cuestión del sentido común y se pregunta, ¿normal para quién? ¿Sano para quién? ¿Natural para quién? Uno se pregunta y levanta el velo de eso, de lo naturalizado, intenta desnaturalizar y se pregunta sobre lo que uno está viviendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, así nos vamos entendiendo. Había una nena muy onda Mafalda que ve a la madre hacer una parte del cordero. Entonces ve que lo mete al horno, le pone aceite, le pone orégano, le pone pimientos, le corta la pata y lo mete al horno. Y la nena curiosa le pregunta a la madre, ¿por qué mamá haces esto? Y porque así es la comida más rica, es un secreto de familia. ¿Y quién te dijo que hay que hacer eso y cortarle la pata? La abuela. Entonces la nena desconfiaba y iba a preguntarle a la abuela. Y la abuela repitió lo mismo, corto esto, le pongo aceite, pongo el horno a cierta temperatura y le corto la pata. Y la pregunta es, ¿quién te dijo esto? Y la respuesta es, me lo dijo la bisabuela. Como la nena tenía cierta desconfianza, va y le pregunta a la bisabuela. Y la bisabuela le dice, sí, es cierto, le ponía aceite.
Mi mamá y mi abuela dicen que le cortaba la pata, abuela, porque la comida es más rica. No, querida, yo le cortaba la pata porque mi horno era demasiado chico y la pata de cordero no entraba. Con esto quiero decir, con esto quiero plantear, que de pronto hay muchas cosas en la vida que se viven como naturales y son construidas. ¿Desde dónde? De algún lugar. ¿Y qué hace la sociología? Se pregunta sobre esas cosas. Se pregunta sobre las cosas que son vividas como naturales y que se presentan como naturales. Entonces, un elemento importante de esta cuestión que hablaba Vicen del material que ustedes tienen que leer es la distinción entre individual y social, entre natural y normal, donde lo normal no es lo bueno, lo normal es lo que es vivido como no cuestionadoras en ese momento histórico. No cuestiono la pata de cordero. Ahora, si yo pregunto, me voy a dar cuenta que entre la verdad que se manejó en algún momento sobre el cortar la pata de cordero y lo que sucede después, hay mucha diferencia. Nosotros lo que encargamos de analizar la vida cotidiana. Nos dicen, uy, ustedes son unos pesados, ¿por qué cuestionan o por qué preguntan la vida cotidiana si la vida cotidiana es? Es lo que te diría tu abuelita ahora. ¿Para qué lo cotidiano, nena, si lo cotidiano es? Porque detrás de lo cotidiano se encubren naturalizaciones, relaciones de poder, mitos que se transforman en verdades, creencias, prejuicios, mandatos. Entonces, si levantás el velo de lo natural, vas a ver que hay prejuicios, que hay mandatos, que hay creencias, que hay costumbres, que hay valores que se fueron transmitiendo a través del tiempo. Entonces, lo normal también es construido. Lo que es normal para una comunidad tradicional de ciertos lugares religiosos muy fuertes de Medio Oriente y demás, donde tenés que tener el velo hasta acá, donde en un momento determinado, es decir, no podrías vincularte con hombres y la infidelidad era castigada con piedras, eso que es normal en algún lugar, en otros lugares no es normal. Esto que es normal, tomar sopa de murciélago en algún lugar, no es normal en otros lugares. Y es construido. Ahora, voy a agregar un nuevo concepto, el concepto de subjetividad. El concepto de subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Es la forma como yo miro, observo y veo la realidad. Yo miro la realidad de una forma determinada. Yo les decía en el video, no sé si lo vieron al principio, ¿qué estaba primero, el pensar o el hacer? ¿Se acuerdan? El pensar o el hacer. Y es lógico, nos enseñaron siempre en la vida que primero estaba el pensar. Filosofía, pienso, luego existo. Pero ese pensar, ese sentir, los valores que yo tengo, las creencias que yo tengo, los gustos que yo tengo, los fui adquiriendo en el proceso de socialización, de vinculación con otros. Yo pienso lo que pienso porque viví lo que viví. Vos pensás lo que pensás porque viviste lo que viviste. Si estuvieras viviendo otra cosa, si estuvieras relacionándote de otra forma en tu proceso de vida, tal vez pensarías de otra forma. Tal vez, si vos te educás en otro tipo de comunidad, con otro tipo de valores, y tomarías sopa de murciélago. O tal vez, si nacerías en algún otro lugar, como sucede, vendrías a Buenos Aires y te ofrecen un mate y vos decís, ¡ah, qué asco! Cositas verdes con palitos, agua caliente y baba de la gente. Para nosotros es natural, entre comillas, es normal, porque siempre fuimos socializados en el tema de los mates, además, nos acercan y nos vinculan con otros. Pero para otros lugares, para otros grupos, tomar mate no entra en su imaginario, no entra en su proceso de socialización, y lo ven desde otro punto de vista. ¿Se entiende hasta acá o no se entiende? Entonces, volvemos al tema de la subjetividad. Yo pienso lo que pienso porque viví lo que viví.
¿Y dónde viví lo que viví? En mi vida. ¿Desde qué momento? Desde que yo nazco. ¿Y cómo nazco? Nazco de mi madre y me incorporo a la sociedad, pero no me incorporo como un ser social. Me voy haciendo social, digo palabras y después volvemos, me voy haciendo social en ese proceso de socialización, donde voy incorporando miradas, creencias, costumbres, valores de mis agentes socializadores. El primer agente socializador es mamá, o quien reemplaza a mamá. Y después viene la familia, la escuela, los medios de comunicación, y yo voy incorporando puntos de vista, voy incorporando miradas, voy incorporando valores, voy incorporando cuando mamá dice, eso está bien y eso está mal. Eso es sano y eso no es sano. Y voy incorporando una mirada, y lo que yo miro en ese proceso de socialización, mi subjetividad, mi recorte de la realidad, tiene que ver con lo que viví, tiene que ver con lo que aprendí, tiene que ver con lo que internalicé. En el proceso de socialización hay dos etapas, dice Berger y Luhmann. La socialización primaria, basada fundamentalmente en el afecto, que dura hasta los 5 o 6 años, donde mis agentes socializadores me van transmitiendo valores, las creencias y demás, donde mamá me dice, nena, no se toca ahí, o nena, no se mancha la pared, y me da la testa. Y en el segundo proceso de socialización, que se da a partir de los 5 o 6 años, según los grupos sociales, que se llama socialización secundaria, que dura para toda la vida, donde también voy incorporando pautas, creencias, costumbres. Yo, por ejemplo, para dar una clase en la cual nos estamos mirando, hay un ruido que se escucha por ahí, no sé qué. Sí, les pedimos que apaguen la Música. por favor. ¿Alguien puede parar el sonido? Bueno, en las clases que uno da, cuando se dan las clases en forma presencial, uno trata de ver qué características tiene el grupo, y ustedes tratan de ver qué características tengo yo. Nos vamos socializando. Entonces yo trato de ver si es un grupo que le gusta participar, si no le gusta participar, si le gusta leer, si no le gusta leer, si se engancha con los videos, no se engancha con los videos. Estoy tratando de conocerlos y nos vamos socializando. Y ustedes socializan conmigo, dice, este tipo como bien. Le gusta que hablemos de memoria, le gusta que participemos en clase, le gusta que hagamos trabajito, le gusta que, no sé, que escribamos bien en la parte teórica, que estudiemos de memoria. Bueno, son procesos donde uno se va socializando y va incorporando las pautas para manejarse en ese grupo, en un grupo que se denomina una clase durante un año. Ese proceso de socialización nos permite incorporar valores, creencias, costumbres, y van conformando nuestra forma de observar y ver la realidad. La primera etapa se basa en función del afecto. Lo que yo aprendo en la primera etapa es muy fuerte, porque, como dije, mamá me da la teta, me da de alimentos y me dice esto se hace y esto no. Y hay mucha cuestión de afecto. En la segunda etapa aparece el lenguaje, donde nos socializamos fundamentalmente a través del lenguaje. Yo hablo y ustedes me entienden. Ustedes hablan conmigo y nos vamos entendiendo. Por eso le digo, prestemos atención a la primera unidad, porque aparecen conceptos que habitualmente uno no está acostumbrado a tenerlos como claros. Entonces, vuelvo a repetir, socialización. Uno se construye la subjetividad, no en base a algo que viene de lo natural, sino construye la subjetividad, se hace ser social en ese proceso de socialización con los agentes socializadores, mamá, papá, la escuela, y va incorporando los valores, las creencias y las costumbres de los agentes socializadores. Y en la secundaria, el proceso de socialización secundaria, como dice Berger y Luhmann, se basa fundamentalmente a través del lenguaje, y los agentes socializadores son reemplazables. Ahora bien, cuando hay un proceso de socialización, cuando hay una socialización, hay dos tipos de socializaciones
que se llaman socialización objetiva y socialización subjetiva. Socialización objetiva. Vos nacés, yo nazco en un tiempo y espacio determinado. Vos nacés en un lugar determinado, en una clase determinada, en un grupo social. Es independientemente de la voluntad. Naciste en una familia ocupada, una familia desocupada, una familia que está, yo siempre pongo el ejemplo, una familia que nace en Siria, de la clase media alta, cristiana, antes de la guerra, y tiene una posición económica determinada. Pero naciste después, cuando vino la guerra, y esas propias familias cristianas están caminando para llegar a Alemania en pleno proceso de inmigración. Y es otra la realidad. Y la realidad va determinando otro tipo de subjetividades, y otro tipo de experiencias conforman una subjetividad distinta. Entonces hay una socialización objetiva. Vos nacés en un ámbito determinado, en una familia ampliada, en una familia chica, en una familia tiene que ver con lo externo. Y acá atraviesa el tema de la clase social. Y después hay una socialización subjetiva. Agente socializador, mamá, papá. Los padres tratan de transmitirle a los hijos lo mejor. Lo mejor. Quiere mostrarle al mundo, quiere mostrarle las cosas como son. Pero ¿qué cosas le muestran? No el mundo como es, no la realidad como es, sino la realidad filtrada por sus propias creencias y costumbres. ¿Se entiende? El padre, el agente socializador, le muestra al niño todo lo que él quiere, y él piensa que es lo mejor, pero está filtrado por su propia subjetividad, por su propia creencia, por sus propios prejuicios, por sus propios miedos, por sus propias culpas, por lo que es él. Entonces uno va incorporando, internalizando y adquiere una mirada del mundo. Pero llega un momento determinado de la vida que uno empieza a vincularse con otros agentes socializadores. Ahí es cuando tu madre te dice, nene, ¿quién te está llenando la cabeza? Y no es que alguien te llene la cabeza, sino vos te vinculás con otra gente que a veces no piensa lo mismo e internalizás cosas distintas de tu proceso de socialización original. Pero vos vas incorporando en los vínculos que tenés elementos que te van a determinar tu propia subjetividad. ¿Se entiende? Entonces está la socialización objetiva, que es en el espacio y el tiempo que naces, y hay una socialización subjetiva que tiene que ver con los valores que internalizás de los que te socializan, pero estos te socializan en función de sus propios valores, de sus propias creencias. Yo siempre pongo los ejemplos de la comunidad gitana, sin para ofender a nadie, pero los gitanos se casan por la dote, y vos desde chiquito vas incorporando que tenés que casarte por la dote. Y eso te lo van transmitiendo, y llega un momento que lo tenés internalizado. Ahora, cuando vos tenés internalizada una mirada, una creencia, cuando vos construiste una subjetividad y decís, yo pienso así porque fui adquiriendo esto, pero aparecen otras miradas, otras creencias que entran en contradicción, aparece lo que se llama la crisis. ¿Vieron en el libro que tenían que leer que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? En ese libro aparecen dos actores y dos animalitos. Uno dice, no quiero cambiar, quiero que vuelvan a traerme mi queso. ¿Quién se llevó mi queso? El otro dice, no, el queso ya no está más, tenemos que buscar estrategias para ir a buscando un nuevo queso. Cada uno actúa de forma distinta, cada uno reacciona en forma distinta. Pero a los dos se les generó una crisis. La crisis es, ellos estaban cómodos comiendo queso determinado y de pronto el queso no está más. Se genera una crisis. Y la crisis implica una ruptura. ¿De qué? De la vida cotidiana. Si yo estaba acostumbrado a salir, estaba acostumbrado a pasear, estaba acostumbrado a salir a dar un beso cuando me iba, estaba acostumbrado, como somos nosotros, a abraceros y demás, cuando sucede una crisis que tiene que ver con algo externo, como esto que nos está ocurriendo actualmente a todos, a la larga, ¿qué cambia? La vida cotidiana. ¿Qué genera? Una crisis mayor o menor, de acuerdo a
a tu propia subjetividad, pero se genera una crisis. Una crisis porque vos estás acostumbrado a cierta forma de vincularte, a cierta forma de pensar, a cierta forma de sentir, a cierta forma de vivir, y de pronto un hecho externo genera un cambio que genera una crisis. Y cuando se aparece la crisis, vos tenés una forma de manejarte y aparece otra. Y cuando aparece la crisis, aparece una incomodidad, porque la crisis no es linda. Cuando aparece la crisis, aparece una acción que es o enfrento la crisis, o me quedo paralizado, o huyo. En una crisis es, hay una crisis determinada, me voy para adelante, voy para atrás o me quedo paralizado. Son reacciones ante las crisis. Una vez que yo salgo de la crisis, pues mejor salir de la crisis. La crisis siempre se va a generar cuando aparece una mirada distinta a lo que yo tengo. La crisis de la madre que dice, si yo lo eduqué de esta forma, ¿cómo puede ser que a los 14 años se pinte el pelo de esta forma o tenga tales amigos? Porque vos te vinculaste con otra gente. Y creer en esa mirada que uno tenía. ¿Me siguen hasta acá? Matías, Perfecto. vos que estás escuchándome. Sí. ¿Vamos? Lo que ¿Voy yo o no? le voy a pedir, Sí. que dos cosas, que por favor que no pongan cámaras ni los micrófonos porque genera interferencia en la plataforma, y después que por ejemplo Verónica hizo una consulta, y si tienen consultas escriban al chat, así la podemos responder con el profesor, ¿sabes? Preguntar, decí lo que dijo Verónica. A ver, ¿qué puso Verónica? Ahí te digo, ¿verdad? Vamos haciendo consultas y vamos parando. Dice, entonces el sentido común maneja todo. ¿Quién maneja el sentido común? Bueno, uno de los grandes formadores del sentido común, desde la cátedra siempre decimos que son los formadores de opinión que, por ejemplo, se puede tomar a los medios de comunicación. Tengan en cuenta que el sentido común, como las verdades o las unidades de la realidad, se construye y tiene que ver con el proceso de socialización que mencionaste un rato el profesor. Cuando hablamos de sentido común, cuando hablamos de sociología, hay distintas miradas con respecto a la sociología. ¿Quién define el sentido común? Una mirada puede decir el conjunto de la sociedad. Nuestra cátedra dice que el sentido común es construido en las relaciones de poder. Pero no quiero entrar ahora en eso porque es la otra unidad. Y ahí vamos a hablar de Foucault, de Weber, se va a hablar de Marx también. ¿Quién determina el sentido común de una familia? Las relaciones de poder. ¿Qué relaciones? Mamá, papá y demás determinan lo bueno. ¿Quién determina en la sociedad? Las relaciones de poder. Pero el sentido común está construido. El sentido común dice, en plena edad antigua, 200 años para atrás, 200 años para adelante, Imperio Romano. El sentido común dice que estos son patricios, estos son plebeyos, y a los cristianos deben ser comidos por los leones. Ese es el sentido común. Cuando surge la sociedad feudal, se plantea que en el sentido común, el siervo de la gleba trabaja tantos meses para el señor feudal y tantos meses para sí. Y en la propia sociedad, es decir, el señor feudal se encarga de cuidar al siervo de la gleba y a su familia y demás. Pero también de tener relaciones con su hija antes de que tenga otra persona. Con otra persona. Y ese es el sentido común. ¿Lo está grabando? No, hay un botón que dice. ¿Se entiende? Entonces, el sentido común es una construcción. Lo que nosotros hacemos es cuestionar el sentido común, levantar el velo del sentido común. ¿Qué hay detrás del sentido común? ¿Qué hay detrás del sentido común? Eso se ve mucho en el patriarcado y se ve mucho en la historia de la mujer y del género, ¿no? Ese sentido común que es construido parece de la sociedad, pero son de las relaciones de poder, determinan que nada es movible, que nada es cambiable. No.
El sentido común está construido. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra vida cotidiana, no vivimos cuestionando el sentido común y lo vivimos en forma crítica. Y el gran problema es que muchas veces no miramos, no vemos más allá, porque Claro, estamos insertos en el sentido común, no lo vemos. Y es natural. ¿Mm? A ver, te pongo un ejemplo, a ver si se entiende. Un día yo conocí a una persona y cuando me levanto en su casa al otro día, comía pizza fría con dulce de leche, con café. Por supuesto que recibí un montón de críticas, porque el sentido común parecería que decía que no hay que comer pizza fría con dulce de leche. Ahora esa persona, la noche anterior, comía canapés de atún con cerezas al maraschino. Atún al aceite con cerezas al maraschino, y no se preguntó nunca si estaba bien o estaba mal, si era normal, si era patológico. ¿Por qué? Porque era una fiesta re top, re cool, y parecería que en esos lugares está bien. Ahora, comer pizza fría con dulce de leche, no. Pero en última instancia parecería que es lo mismo. Mezclar dulce con salado y cosas por el estilo. Pero a veces no estamos capacitados o no nos permitimos observar el sentido común y cuestionarlo. ¿Se entiende? Para nosotros sentido común, tomar mate es tomar mate. No nos fijamos si tiene baba, si no tiene baba, si la yerba, si el palito, si el agua verde, si es nada. Ahora, el que viene de afuera, que tiene otro sentido común porque vive otra vida cotidiana, lo observa. ¿Se entiende o no? En la historia de la humanidad siempre se dan cosas que tienen que ver con el sentido común. Nosotros cuestionamos el sentido común. Yo voy caminando y digo, hola. Y vos me decís, hola, ¿qué tal? Bien, y vos, y me voy. Ahora voy caminando y yo te digo hola. Y vos me decís, oh, hola, ¿qué tal? Y yo te digo, y no sé, ¿desde qué lugar me lo preguntás? ¿De mis afectos, de cómo me llevo con mi familia, de cómo me llevo con mi pareja, si estoy bien en el trabajo? Y empiezo a pedir. Y vos me mirás aterrado y te vas. Porque vos no me preguntaste para relacionarme. Hiciste una formalidad. ¿Se entiende? Y esas cosas se viven en el sentido común. El sentido común dice que yo no hago ninguna crítica de comer ciertas comidas con 5.000 calorías en Navidad. No, es Navidad y se come así. Ahora, en algún lugar fue construido que comamos comida de 5.000 calorías, adecuadas al hemisferio norte. Pero nosotros queremos el Viteltoné. Bueno, se entiende. Hay construcciones sociales que determinan la subjetividad y que determinan que yo muchas veces vea críticamente el sentido común. Y para romper con el sentido común hay que entrar en crisis, es decir, entrar con otra mirada. Y para entrar en crisis hay que desmistificar, romper con el mito, preguntarme, ¿por qué hay que cortar la pata de cordero? No es una verdad que queda el cordero más rico, sino es algo que se hizo en algún determinado momento, por algo determinado que tenía que ver con la cocina más chica. Y bueno, y después se fue traspasando, no te fuiste preguntando por qué. No se iba preguntando por qué hacemos la cosa. ¿Por qué la mujer tenía que en los años 50 esperar al marido? ¿Por qué que la mujer tenía la dueña del hogar y el hombre el dueño de la afuera? Y era el sentido común. Eso determinaba que era así. ¿Por qué la mujer no debía estudiar en cierto momento si se iba a casar? Porque el sentido común lo planteaba así. Lo planteaba toda la sociedad, lo planteaban las películas. Miren algunas de esas películas de la década del 50, de Lolita Torres, de Mirta Legrand y demás, donde te aparece un sentido común determinado. Entonces nosotros, para volver, lo que hacemos es pensar, repensar y cuestionar el sentido común. Preguntarnos, ¿por qué? ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ahí va. Hay una, después las demás van en torno al sentido común, y yo entiendo que están respondidas, porque cosas digan Romina y si no. Una pregunta de Esteban que dice, ¿la internalización es sinónimo de normalización? Por No. ejemplo, normalizar las conductas sociales. No, yo ya sé que no, pero te leo lo que decía.
Sí, sí. En el proceso de socialización, no es que, voy a hacer como gráfico, pero tal vez no académico. En el proceso de socialización, no es que viene alguien y te llena la cabeza. El ser humano hace un proceso de internalización, incorpora las pautas, las costumbres, los valores y conforma la subjetividad. Mamá me dice no manchar la pared y yo incorporo que mamá me dijo no manchar la pared. ¿Se entiende? Yo hago el proceso de internalización e internalizo las miradas del contexto. Hay una película que se llama El niño del pijama raya, que son dos chicos, uno judío y uno alemán, que se llevan muy bien a través de una división que hay en la casa, y la madre de uno y la madre de otro le hablan fundamentalmente del sentido común, de lo que es malo vincularse con la otra, con el otro grupo. Y los chicos no lo ven eso, porque ellos van adquiriendo una mirada y un sentido común de las cosas en base al vínculo que van teniendo, pero van incorporando los valores de mamá, papá, de la sociedad, donde cada uno de los grupos ven en el otro una cuestión de un monstruo. Bueno, esa película te muestra bien cómo se socializa, cómo vas construyendo el sentido común. El sentido común es el sentido de todos los días, el sentido de las cosas que vas viviendo. Ahora vos no vas cuestionando constantemente el sentido común. ¿Se entiende? Yo creo que quedó claro. Hay una pregunta, pero antes quiero hacer un aviso, digamos, coloquial desde la cátedra. Vamos a estar subiendo entre mañana 2 videos al campus, como subimos el video introductorio que primero el profesor, unos links. Son 2 videos que ustedes les pueden ya a entender, junto con esta clase, los textos, que son unos de una mujer brasilera, que no importan tanto el diálogo, sino que ustedes vean cómo lo que va pasando. Y otros de unos experimentos que hacen unos monos. Después, bueno, tendremos que hablar un poco, me parece, Horacio, porque quizás es un tema que les llega a, no sé si después de haber complicado la comprensión de Mills, de imaginación sociológica, y Candelaria recién preguntó qué es un mito, y un mito nosotros decimos de la cátedra es una pseudo-verdad, y digamos que en relación al sentido común, los mitos también se construyen, como decía el profesor, lo del patriarcado. Cuando un mito era que la mujer tenía que cocinar y el hombre trabajar. Eso es un mito construido en su momento, ¿no? Bueno, continúa. El mito es mostrar una verdad, es mostrar un mito como si fuera una verdad. La mamá de la nena cocinaba la pata de cordero y la cortaba porque pensaba que eso hacía la receta y era más rica. Pero la nena fue descubriendo que eso es un mito, porque cuando se originó porque la abuela debía cortar la pata de cordero, ¿no? Hay mitos, qué sé yo, que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Que se transforman en verdades, y vos lo ves como verdades. En los pueblos del interior decían que hay que dormir la siesta porque aparece tal o cual, la monja sin cabeza, o cosas por el estilo. Bueno, es porque había que dormir la siesta, pero se te presenta como un mito, como verdad, y vos sentís que es como una verdad, pero es un mito, ¿no? Los mitos no son verdades. Dice Piaget que el mito evacúa lo real. El mito se presenta y a la larga del tiempo se ve como real, como verdadero. Es un mito. Otro autor que está en la ficha que ustedes tienen que leer, Ray Mill, que habla de la imaginación sociológica. Todos tenemos una experiencia individual en la vida cotidiana y en el sentido común, ¿no? Y muchas veces en la vida cotidiana suceden hechos y los relacionamos únicamente con nosotros, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, digo,
me quedé sin trabajo. Uy, debe ser que no soy eficiente. Debe ser que... y lo vinculo conmigo. Ray Smith dice que toda persona puede tener imaginación sociológica. Y es vincular su biografía, eso privado, eso que le pasó en su vínculo primario, con el contexto, con lo histórico, con el contexto histórico, con el contexto global, que lo que me pasa a mí no tiene que ver únicamente conmigo, tiene que ver con el contexto. Y si de pronto vos te quedaste sin laburo o sin trabajo en un momento determinado, tal vez tengan que ver con que han cambiado las condiciones objetivas, que de pronto hay mayor desocupación, que de pronto no hay comercialización, que no tiene que ver con vos, tiene que ver con el contexto. Y el gran desafío del hombre es tener imaginación sociológica, vincular lo micro con lo macro, lo que me pasa a mí con el contexto. Y muchas veces nos sucede así. Pongo un ejemplo. En las sierras de Córdoba antes había mucha peperina y mucho burrito cordobés. Un señor que tiene una casita, que tenía burritos cordobeses y peperina y demás, empezó a perder eso y se empezó a angustiar y lo empezó a vincular con lo que le pasaba a él nada más. Pero no lo podía vincular, de hecho, con lo que estaba ocurriendo en la capa de ozono. Que de pronto la capa de ozono en los países del norte se va disminuyendo, eso genera las corrientes de la Niña y el Niño, y eso genera sequías en un momento del año que producen la disminución del pasto y de alimentos para los burritos cordobeses. Cómo lo micro se vincula con lo macro, y cómo con lo macro se vincula con lo micro. Entonces, tenemos que reflexionar, generar preguntas, otra vez, para poder relacionar el contexto, lo histórico con lo biológico. Generar preguntas. ¿Qué había en ese contexto histórico para que ocurran determinado tipo de cosas que tienen que ver conmigo? ¿Se entiende? Uno hoy, por ejemplo, puede estar más deprimido, más aburrido, se puede tener angustias y demás. Ahora, no es porque tengas una enfermedad psicológica o porque tengas una enfermedad, una predisposición psicológica. Incide fundamentalmente que hay un contexto de encierro, y este contexto de encierro se produce por un contexto mayor. Entonces, la imaginación sociológica es vincular lo micro con lo macro. Lo micro con lo macro. Una mujer, si se casaba, que no era virgen en la década del 50, se sentía culpable. Ahora, esa culpabilidad, eso micro, a la luz de la distancia, no tiene que ver con ella. No tiene que ella se podría sentir a nivel individual como una mala, entre comillas, mala mujer. Y no, tiene que ver con el contexto, con los valores, con que en ese contexto histórico sucede determinado tipo de cosas que determinan que la mujer tendría que ocupar cierto lugar. Hoy no ocurre así. ¿Se entiende en esto? Entonces, biografía, que es lo personal, historia, que es lo macro, y la imaginación sociológica, dice Rice Mill, es vincular lo macro con lo micro con lo macro. ¿Me siguen? ¿O no? Entonces, vincular los términos históricos con lo biográfico. Los términos históricos con lo biográfico, que no es una cuestión natural, que no es una cuestión que es así, sino cuando hablamos de un contexto histórico estamos hablando de algo que se construye, que se crea y que tiene que ver con lo social. Después hay otro elemento que también quisiera que quede más o menos claro, está el hombre, el yo, y habla de la familia, se habla de la empresa, habla de los grupos, habla de la sociedad. Ahora, cuando yo empiezo a socializarme, la familia está afuera, pero está también adentro mío. La sociedad está afuera, pero también está adentro mío. El lenguaje me precede. Yo ingreso en una sociedad donde hay un lenguaje determinado que me precede a mí, y unos valores predeterminados que me preceden a mí, y unas expectativas de mis padres y de mi madre que me precede a mí. Y unos conflictos o no en ese vínculo familiar que me precede a mí, y un contexto histórico determinado, más tranquilo o más conflictivo, que me precede a mí.
Entonces, eso va a conformar desde afuera hacia adentro mi propia subjetividad. No es que la familia está allá y yo estoy acá. Mi familia está dentro mío. ¿Se entiende? Le voy a poner un ejemplo a las mujeres para ver si pueden entender. En algún lugar determinado, en un lugar que yo conocía, había un boliche bailable, que las chicas estudiaban para maestras, eran de 18, 19, 20 años, y iban a bailar los sábados. Y entonces conocían chicos que venían de otros pueblos y se iban a la laguna, acá en Navarro, la laguna. Entonces, yo les preguntaba, bueno, ¿vos le decís a tu madre? No, ni loca. A mi madre no. Pero sentían culpa, porque no le decían a la madre que estaba afuera que le abría la puerta. Pero hay una madre que está adentro, y unos valores que están adentro. Y esos valores que están adentro te dicen desde adentro así, tengo culpa. Es decir, que la familia, los agentes socializadores, la sociedad, no está solamente en el afuera, está en el adentro, ya la tengo internalizada. Las palabras están en el afuera, pero también están adentro, yo la tengo internalizada. Si yo digo ponele, una persona que viene de afuera busca el diccionario y dice ponele, poner algo en un lugar. Y si nosotros decimos ponele, ya entendemos qué quiere decir ponele. ¿Se entiende? Porque lo tenemos ya internalizado y lo incorporamos con una mirada. Es decir, que yo soy yo, pero yo soy el producto de lo que viví, de mis prácticas sociales, y tengo internalizada a mi familia, a mis creencias, a mis costumbres. Por eso es tan difícil romper con un mandato familiar. Por eso es tan difícil romper con algo que viene de afuera, porque eso que viene de afuera ya lo tengo adentro. Me dicen, no, actuaste mal, actuaste mal. A la que está afuera le puedo mentir, pero a la que está adentro no. ¿Quedó claro esta parte o no? Entonces. Sí, hay una de Romina que me parece que está muy interesante, que dice: el adoctrinamiento es una forma de crear el sentido común, ejemplo, medios de comunicación, política, escuela, y creo que tiene que ver un poco con lo que mencionamos cuando a veces de la mirada sobre el sentido común, la mirada sociológica que tomamos de la cátedra. Claramente yo le mencionaba que los medios de comunicación, bueno, como mencionaba también Romina, la escuela o alguna otra entidad que maneje relación, o sea, que ejerza poder, como decía el profesor, pero hasta ahora no mucho más que eso, porque como bien decía Horacio, el tema de relaciones de poder lo vamos a ver, vamos a explayar más los conocimientos sobre eso en la unidad 4. Lo que socializa son los agentes socializadores. Vuelvo a repetir para que le queden claros los conceptos, ¿no? Lo que socializa son los agentes socializadores. La familia, la escuela, los medios de comunicación. Ellos construyen subjetividad. Las películas construyen subjetividad, ¿no? Los libros construyen subjetividad. Los viajes construyen subjetividad. Uno, cuando entra en un proceso de socialización, cuando sale, no sale de la misma forma. Por ejemplo, hay una persona que vivió, que se llama Betancourt, que fue secuestrada por las fuerzas guerrilleras colombianas, estuvo casi 8 años, creo, en el monte, viviendo en una vida cotidiana y en un sentido común distinto al que vivía ella, porque además era de la clase alta colombiana, que vivió mucho tiempo en Francia y quería ser presidenta. Ella vivió todo un proceso, y cuando sale de ese proceso de socialización, que cambian los valores, que cambian las costumbres, que cambia la relación con el cuerpo, con la intimidad, con la sexualidad, con la comida, con los códigos, porque vivía en la selva verdaderamente, cuando sale de ahí no es la misma persona. Volvió a Francia, volvió a ciertos lugares y demás, pero en ese proceso de socialización hay algo que la atravesó en la propia subjetividad y no la hizo salir de la misma forma. Los vínculos que vamos estableciendo nos van determinando ciertas miradas y ciertas creencias, y cierta forma de ver la realidad. No es lo mismo ver la vida, no sé si hay compañeras de 40 años y demás en el grupo, pero no sé si se ve la vida
De la misma forma, mirando a Susana Jiménez todos los días, con mis adolescentes hijos que no quieren venir, con mi marido que se va a jugar al fútbol, con que estoy aburrida porque tengo miedo que se transforme en síndrome de nido vacío, donde hago milanesas y digo la vida me engañó, que decir con la misma edad y en el mismo momento decido estudiar. Y entonces vas a la universidad y te contás con chicos más chicos, pero en última instancia te recreas de otra forma y empezás a hacer algo por vos, que es distinta. Y claro, puede generar conflictos, crisis en el vínculo familiar, que después tal vez se equilibra, pero vos haces algo por vos mismo. Y ahí va cambiando la subjetividad, porque no ves a la Susana, sino hablas con chicos que a veces tienen ganas de estudiar, o a veces son chicos que salieron de la secundaria y van a estudiar con la universidad que está cerca y tampoco la tenga claro. Pero vos si entras a las 6, a las 5 de la tarde ya te estás pintando, alegrando, cambiando porque estás contenta que vas a hacer algo por vos. Y eso construye subjetividad, porque te vinculás con docentes, te vinculás con alumnos, te vinculás con el afuera. ¿Se entiende? Que la subjetividad se conforma en los vínculos, en el proceso de socialización, en las redes de interacción, porque yo me vinculo con ustedes, ustedes se vinculan conmigo, ustedes con su pareja, y así tenemos un montón de redes de interacción que van determinando la forma como nos vamos vinculando con los otros. Porque el ser humano solo no existe. Robinson Crusoe no existe. El hombre existe vinculándose con otros hombres, con otros seres humanos, y conforma esa subjetividad en ese proceso de socialización que va adquiriendo y va determinando qué sentimos, qué pensamos y qué queremos de la misma manera. Porque no solo la subjetividad tiene que ver con lo que yo logro pensar, sino con lo que yo percibo, con lo que yo observo, con lo que a mí me permite entender la realidad. ¿Otra pregunta? A ver, ahí me fijo. Creo que no. A ver. Yo entiendo que te voy a leer una pregunta de Juliana, por ejemplo, ¿no? Pero Juliana, entiendo a ver, que Juliana, sí. lo que mencionaste fue respondido, ¿no? Dice, pero no puede pasar que en sentido común no es responsable de ningún medio, sino que por nosotros mismos. Dice. O sea, lo que dice ella que en vez de, planteaba ella, si en vez de sentido común ser responsable de la conducción de los medios de comunicación, que seamos nosotros mismos. Y es una, bueno, y un poco lo que decías vos, es la construcción cultural, es una construcción cultural, si vamos al caso, ¿no? A ver, vos, Juliana, pensás lo que pensás porque viviste lo que viviste. Si hubieses vivido en otro lugar, con otras características, con otros valores, pensarías de otra forma. Ese pensamiento tiene que ver fundamentalmente con las prácticas sociales. Y cuando yo digo prácticas sociales, tiene que ver con las relaciones. Con tu mamá, con tu papá, con la escuela, con el barrio, con que si te mudaste a un lugar o te mudaste a otro, con las frustraciones que tuviste en los vínculos, y con la incidencia de todo formador de opinión. Y yo soy un formador de opinión en este caso, tu mamá también, y los medios de comunicación forman opiniones. Las publicidades forman opiniones. La publicidad está pensada para tratar de que vos consumas un producto y hacen la publicidad en función de qué cosas te pueden conmover a vos, ¿se entiende? Y los medios de comunicación, cualquiera sea, también construyen subjetividad. También se construye subjetividad. Lo que pasa es que hay que leer entre líneas. No voy a entrar en las cuestiones más macro, voy a hablar de fútbol. En un momento determinado, a los varones les digo, en un momento determinado, Riquelme era cuestionado en la selección nacional. ¿Y qué medio le pegaba? Olé. Pero uno sabía que detrás de Olé había intereses determinados porque querían que Riquelme no tuviera en la selección. Y eso construye subjetividad. Entonces aparece que Riquelme es lento y que después se va porque la mamá... Bueno, hay una construcción de la subjetividad. Los medios construyen subjetividad. A ver, los medios como propaganda, como publicidad, como programas. A ver,
varias de ustedes han nacido con chiquititas y han crecido con chiquititas. Entonces tenían el corazón con agujerito, me pasan cosas que no comprendo, ¿viste? Lo más importante era darse el beso de pico. Igual muchas madres decían, no, que no tienen que ver. Bueno, otras crecieron con Floricienta, el vestido azul, la pollera amarilla, el vestido azul, las flores amarillas y demás. Entonces era ver al rey o al príncipe. Muchos chicos en la actualidad construyen su propia subjetividad preadolescente con la cumbia, con la cumbia uruguaya, cheta y demás, ¿viste? Con Nene Malo, con que nos tomamos a un chico de 11 años, nos tomamos dos tequilas y veamos lo que pasa. Bueno, eso construye subjetividad. Se construye desde algún lugar la subjetividad. Entonces, no hablo únicamente de el medio, los medios construyen desde algún lugar. Sí, uno actúa, pero uno actúa en el sentido, cuando uno actúa en el sentido crítico y puede levantar el velo y ver qué hay detrás de esta información o qué hay detrás de esto que está ocurriendo, entonces dice, bueno, es decir, hace un trabajo de activo a la vida. Pero muchas veces consumimos lo que se nos presenta, y entonces no es un trabajo activo, es un trabajo que en última instancia responde al modelo de lo que se está observando. Pongo un ejemplo. Bueno, ayer hubo un error que se cometió con respecto al tema de los bancos y demás. Hoy se mejoró en todos lados. Muchos videos, muchas fotos han subido, pero tal vez los medios mayoritarios no lo han publicado, y eso construye subjetividad. ¿Alguna otra pregunta? No veo. Chicos y chicas, ¿está todo claro? ¿Alguna duda? Repasamos si quieren, ¿eh? ¿Están claras Sí, las Romina, preguntas del trabajo especial? te digo lo que dijo Romina recién y la respuesta. Romina, hola Romina, ya nos vamos a conocer todos. Sí. Dice, la subjetividad es entonces una construcción social, claramente. Muy bien. La subjetividad es una construcción social. Los vínculos son construcciones sociales. La forma como nos relacionamos es una construcción social. ¿Por qué es construcción social? Porque hay un otro. Siempre cuando hay un otro, no es una cuestión natural, es una cuestión social. Repito, el nacimiento es algo natural. El morir es algo natural. Pero como vos veles a tus muertos, es una cuestión social. Algunos lo creman, otros lo entierran, hay grupos que bailan alrededor de ellos, otros lloran, otros toman café, otros contaban hace un montón de tiempo cuentos verdes. Uy, ya no hiciste mal los cuentos verdes porque está todo por ahí, porque también es construcción social. Bueno, el tema de morir es una cosa, cómo se los entierra y cómo se le vela es otro. El nacer es una cosa natural, pero lo otro tiene que ver con la construcción social. Y siempre la construcción social, ténganlo, después lo vamos a profundizar, hay relaciones de poder. Siempre hay alguien o alguienes, ¿no?, que manejan lo bueno y lo malo, lo sano y lo patológico, lo que está bien o lo que está mal. Siempre hay en algún lugar, en esas relaciones. ¿Está bien? Lo importante es entender que la sociología que nosotros escribimos trabaja sobre la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana hay un sentido común. Y el sentido común está naturalizado, es acrítico. Por ejemplo, yo voy a trabajar al norte, y de pronto están los derechos de niñas y niños, y las leyes que determinan que los menores deben estudiar y no trabajar. Voy a trabajar al norte, y comienzo a hablar con ciertas personas, y les digo, su hijo tiene que estudiar. ¿Para qué? Si va a ganar mejor plata trabajando. Y si aprende a trabajar, en última instancia va a poder ir a las cosechas. Él naturaliza la vida cotidiana. Y yo tengo que hacerle entender que de pronto es importante para un niño tener posibilidad de estudiar. Pongo otro ejemplo. Cuando yo recién llegué a Navarro a vivir, había alto consumo de alcohol de fin de semana.
los chicos consumían mucho alcohol del fin de semana. Entonces hablábamos con los padres, y los padres me decían, pero Horacio, si mis hijos, los chicos consumen alcohol como consumimos nosotros. Y yo mirá que estoy bien, y consumíamos mucho alcohol cuando éramos jóvenes. Entonces yo tenía que desmistificar, romper con el mito, cuestionar ese sentido común y decirles, sí, vos consumías mucho, pero para vos era importante consumir cantidad. Entonces manejaba los tiempos y en Navidad se podían tomar, qué sé yo, no sé, 3 cajones de cerveza, supongamos. Pero lo importante era comunicarse, estar juntos. En cambio, los pibes ahora consumen bebida blanca con bebida verde, o una bebida dulce con una bebida blanca. ¿Para qué? Porque buscan el efecto. No es el hecho de compartir, es el efecto para poder vivir la noche de otra forma, que tiene que ver con la característica de la sociedad actual. ¿Qué estaba haciendo yo? Romper con el mito, desmistificar, generar una duda, generar una pregunta. Donde hay una pregunta puede surgir una duda. Desnaturalizar, ¿se entiende? Romper con la mirada y hacer entender que no consumen de la misma forma. Y ustedes saben como jóvenes que uno necesita consumir no cantidad para compartir, sino poco. Lo poco para poder tener el efecto, para vivir la noche entrampado, porque parecería que está naturalizado, que si no tengo alcohol en el cuerpo no puedo vivir la noche bien. Es diferente. ¿Qué hice yo con eso? Desnaturalizar, generar una pregunta y decir, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre hay un ¿por qué? ¿Se entiende esta diferencia o no? Hola. Nadie me puede contestar. Entonces, el hombre no puede pensar fuera de las construcciones sociales. La realidad social es la que determina, las formas de ver y analizar la realidad. Entonces, ustedes tendrían que leer, a mi criterio y al de la cátedra, en esta primera parte, leer la primera ficha, que es la ficha número 1, que es el tronco, básico, que tiene que ver con esto, con la vida cotidiana, con la naturalización, con lo social, y después leer el texto de ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es un libro que habla sobre la crisis. En el libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, es un libro que se utilizaba hace 15 años aproximadamente en los trabajos con los gerentes. Los gerentes en esa época de empresas eran personas serias. Yo no juego, yo no me reúno para leer un cuento, y yo no tengo por qué entender la mirada del otro. A mí la gente que viene tiene que venir a trabajar, que deje sus problemas en la puerta. ¿Y por qué jugar?, decía. Entonces había que explicarle, para que desnaturalice, que había cambiado la relación en lo laboral, que es importante que el que coordine una empresa tiene que entender lo subjetivo, tiene que entender qué le pasa a la gente, tiene que entender qué le pasa a los empleados, y que tiene que entender que ha cambiado la sociedad, que hubo un cambio tecnológico que determina que de pronto las cosas vayan cambiando y aparezca algo que se llama incertidumbre. Y la incertidumbre, ustedes lo verán en estos días, la incertidumbre de los cambios que se fueron generando a partir de la tercera revolución industrial, hoy estamos en la cuarta, los cambios que se van produciendo en el contexto, tiene que determinar que haya personas que estén atentas a esos cambios, que puedan pilotear esos cambios, y que puedan entender que todo no es como fue siempre, donde lo importante es lo racional. No, está lo racional y está lo afectivo. Y que de pronto se aprende a través del juego. Y que de pronto tenés que saber qué hacer ante la crisis. Y que de pronto tenés que saber cómo manejar, yo llamo VICA, lo volátil, incierto, complejo y ambiguo del contexto. Y para eso se enseñaba este cuento. Y nosotros lo traemos acá para que ustedes entiendan cómo se maneja una crisis. O me paralizo o lo enfrento. ¿Por qué? Porque las crisis vienen cuando aparecen cosas casi inesperadas. Y cada vez más van a aparecer cosas inesperadas en los contextos actuales, porque la realidad social y dinámica cada vez es más acelerada. Bueno, no sé si me fui del tema o no. ¿Quieren preguntar? Hay una pregunta de Verónica. Verónica. Sí. Verónica Bacalao.
dice, hay dos preguntas, primero responde la de Romina, después la de Verónica, pero la de Verónica dice, entonces, la base para socializar es individual, primero yo y después el resto, o sea que es un proceso egoísta. No. Y ahí te explico por qué. Y después Romina pregunta si hay que leer más bibliografía de los subidos del campus. No, por el momento lo que subimos, tanto el video con el de introductorio que firmó el profesor, como la bibliografía, es la obligatoria hasta el momento. Le vamos a ir avisando de a poco. Lo importante es que entiendan los conceptos. No sirve sobrecargar la bibliografía si ustedes no mastican un poco los conceptos como decía el profesor. Ya les digo, entre hoy y mañana les voy a subir 2 links de otros 2 videos que ustedes les pueden ya entender los conceptos que mencionamos hoy y que mencionan en la bibliografía obligatoria, ¿no? Cada unidad tiene su propia dinámica y su propia lógica. Cuando vean la unidad 2, van a ver que es una unidad más histórica, que hay que leer y estudiar más en profundidad los conceptos que los textos. Esta unidad es más interpretativa. Lo importante es, uno, entender los conceptos. A mí no me importa que me digan de memoria qué es la subjetividad, sino que puedan relacionar la subjetividad con la vida cotidiana, con la socialización y demás, entonces que puedan entender. Por eso no es un estudio, esta unidad no es un estudio de memoria, es un estudio de entender cómo se relacionan los conceptos, ¿se entiende? Por eso no hay tanta bibliografía, pero sí hay más videos. Tomen en cuenta en estos videos que estamos subiendo, tomen en cuenta el del otro día. Calculo que el miércoles o jueves vamos a poner el último de esta unidad para cerrarla. Por eso ustedes lean y hagan las preguntas respectivas. Vean los videos que nosotros vamos a subir, que no hablan directamente de conceptos teóricos, sino hablan, son 2 dibujitos animados, de cómo se construyen las subjetividades. Así que esta unidad, lo más importante, que ustedes lean la ficha número 1, que traten de entenderla, que traten de entender con subjetividad, socialización primaria, socialización secundaria, socialización objetiva, socialización subjetiva, vida cotidiana, crítica de la vida cotidiana, naturalización, desnaturalización, sentido común y red de interacción. Esto viene a cuenta de la pregunta de la otra compañera recién. Somos sujetos que tenemos una red de interacción. Yo me vinculo con vos y vos te vinculás conmigo, pero vos te vinculás con otros y yo me vinculo con otros. Hay redes de interacción. No es analizarme a mí. Vos sos un producto de red de interacción. Vos tenés un montón de redes en la mañana, desde que te levantás hasta que te vas a acostar. Tenés distintos roles. Hay cosas que se esperan de vos en distintos ámbitos, ¿no? Y en la socialización nos vamos vinculando o no. Hay vínculos más importantes, vínculos más secundarios, vínculos que no te importan demasiado, vínculos que pasás desapercibida y vínculos que tienen una cuestión más importante que tiene que ver con lo simbólico. Bueno, hay otra consulta de Carito. ¿Quién? Carito dice, supongo que se llama Carolina o no sé, dice, las experiencias traumáticas también producen la subjetividad de pensamiento relacionado con los cambios vividos en la socialización con los otros. Sí, una experiencia traumática. A ver, vamos a poner un ejemplo. La vida cotidiana de la gente que vivía en el feudalismo, en los pueblos, cuando surge el sistema capitalista, cuando el hombre va a la ciudad, duerme en camas calientes, que son colchones que se levanta uno y se acuesta otro, alejado de su familia, vinculándose todo el día en el tema productivo, donde trabaja libremente, pero también se puede morir de hambre libremente, no hay un señor feudal que lo cuide. Y aparecen enfermedades, y aparecen conflictos, y eso incide en la subjetividad. Otro ejemplo, vos trabajás en una empresa, en un pueblo, la empresa trabaja casi el 30% de ese pueblo, vos construiste tu casa con esa empresa es una empresa importante, te levantás, hay una empresa grande que es Somisa, por ejemplo, te levantás y ves la chimenea, y pensás, esa empresa es para toda la vida, yo voy a trabajar acá, mis hijos van a trabajar acá,
Casi todo el pueblo vive de los servicios de esa empresa se privatiza, esa empresa se funde, y a vos te echan del trabajo, y a vos te pagan una indemnización, y entonces pones una remisera, o pones una cancha de pádel, cosas que pasaron, ¿eh? O pones una fotocopiadora con la plata que te di. Claro, hay tanta gente hecha que ponen tanta remisera, tantas canchas de pádel, tantas fotocopiadoras que se terminan fundiendo. Ahora vos sos un obrero especializado, donde tu mujer no trabajaba, tu hija iba a la facultad y tu hijo al secundario. Bien, de pronto empezaste a bajar y tu casa más o menos está. No sos un pobre estructural, sino tu casa más o menos está armada como una casa de un sector clase media baja o clase media media. Pero sin trabajo, tu casa se cae abajo. Tu mujer se tiene que salir a trabajar. Tu hija no le alcanza para la fotocopia. Y cambia lo cotidiano. Y es una crisis. Y en algún lugar afecta a la familia. Le afecta al tipo porque se siente mal, porque el hombre se realiza a través del trabajo. Le afecta a la nena porque dejó de estudiar. Le afecta al hijo porque, bueno, porque tenía ciertos gastos y no lo tiene. Y eso afecta y se cae un poco la casa, no la pintás como antes. Y eso afecta a la subjetividad. Y es una crisis que atraviesa, es un hecho que atraviesa. Estos hechos que están sucediendo, a ustedes que les gusta ir a bailar, ¿van a poder ir a bailar rápidamente? ¿Van a poder ir a bailar rápidamente? Y si van a bailar, ¿van a ir con la misma tranquilidad que irían si no hubiese ocurrido este hecho? No, cambia la subjetividad, cambian los vínculos, nada va a ser igual como antes. Podés volver, como ese señor pudo haber conseguido trabajo y volvió a otra cosa, pero esos hechos condicionan tu vida, condicionan tu mirada, condicionan tu forma de entender la realidad. Y es un hecho que ocurre. ¿Te respondí más o menos? Creo que sí. Si hay algo que no queda claro, digan, no entendí o no era la pregunta. Acá Miriam Algo que no pregunta, quede claro, te por digo, favor, díganme dice, que estamos para esto. Todos estamos aprendiendo. Es decir, yo estoy aprendiendo a transmitir desde acá, ustedes están aprendiendo a escuchar desde ese lugar. Entonces, bueno, vamos a ayudarnos entre todos. Después vamos a poner la forma de clasificación y demás. Hagan los trabajos prácticos, vamos avanzando. Hagan de cuenta, la idea es dar una clase por semana como si fuera una clase normal, ¿viste? Tengo duda con la pregunta número 2, ahí no sé quién es Romina, a ver, que yo no la veo acá, Matías. no, porque Romina tiene dice las que tiene cámaras. dudas sobre la pregunta. Primero te leo la pregunta de Miriam, que habla sobre si cada vez que cuestionamos, modificamos el sentido común. Y Romina dice, tengo una idea respecto a la actividad número 2, que es de la guía que le dimos para que hagan. En función de la imaginación sociológica, Emil, ¿se refiere a la definición de imaginación sociológica que propone Emil? Que una persona Bueno, vamos de a actuara poco. porque es con... Esperá, le contesto a la primera. Cada vez, dijo así, ¿no? Cada vez que modificamos, Cuestionamos el sentido común. que cuestionamos el sentido común, ¿modificamos qué? ¿Cómo es la pregunta? Cada vez que... Dice, cada vez que cuestionamos, modificamos el sentido común. Cada vez que cuestionamos, por lo menos se intenta. Si lo cuestionamos, se intenta. Pero acordate que la crisis a veces es enfrentarla, o me quedo paralizado, o vuelvo hacia atrás. Voy a utilizar un concepto que se utiliza habitualmente ahora, que está muy de moda, salir del espacio de comodidad, salir del ámbito de comodidad. Vos cuestionás, ¿no? Entonces yo digo, soy chiquito y digo, mamá, no quiero tomar sopa. ¿Por qué? Porque no quiero tomar sopa. Cuestiono, pero rompo con el sentido común. Alguien del poder familiar me dice, no, tomás sopa o no salís. ¿Se entiende? Entonces yo cuestiono. Cuando vos cuestionás, podés salir del sentido común. Pero el cuestionamiento no debe quedarse en el cuestionamiento. El cuestionamiento tiene que ver con una cuestión superadora. Entonces, yo cuestiono, me replanteo, cambia mi subjetividad. Cuando yo cuestiono, cambia mi subjetividad. Y a veces cambia el sentido común, y a veces no. Vos llegás a tu casa ahora,
te sentás con tu abuela y le contás lo que yo conté en clase, y tu abuela me dice, ¿y para qué, nena? Vas a esa facultad y demás, ¿no ves? Claro, porque tiene otra mirada, tiene otro paradigma, tiene otro sentido común de la realidad, tiene otra forma de entender la realidad. Entonces vos lo que haces es explicar, y mientras se van socializando, ella va entendiendo tu punto de vista, y vos vas entendiendo el punto de vista de ella, que de pronto ella piensa lo que piensa porque vivió lo que vivió, escuchó lo que escuchó y tuvo las prácticas que tuvo. Muchos abuelos tienen tarjeta de débito, pero culturalmente, en base a sus prácticas, a sus subjetividades, prefieren ir al banco. Algunos para socializar, otros porque le tienen miedo al cajero automático, porque le coman, bueno, y prefieren ir ahí. Entonces, para poder entender esto, tenés que entender esto de la cultural. Hay cuestiones culturales que tienen que ver con el sentido común, tienen que ver con la práctica cotidiana, y entonces si vos intervenís desde lo social, es necesario saber cómo piensa el otro, cómo siente el otro, y ahí te vas vinculando. ¿Estamos o no estamos? Y lo otro Sí. grande que no te entendí, Matías, perdona. No, dice, Romina dice, ¿viste Vamos a terminar la y pregunta media, 2 chicos. ¿Cómo? de Ray? Claro, vamos Ray cerrando Mills. la ronda de preguntas. La pregunta 2 que le dimos a Mills dice, ¿qué función cumple el concepto de imaginación sociológica de Mills? Y ella plantea, tengo una idea respecto a la actividad. La pregunta número 2, que es la que te acabo de mencionar, dice, ¿se refiere a la definición de imaginación sociológica que propone Mills? Que una persona actuara porque es consciente de su existencia y va a actuar dependiendo de sus experiencias y tener en cuenta su época. Sí, ¿Se ¿cuál es la entendió? pregunta? ¿Y cuál es la La, pregunta? la pregunta que nosotros le mandamos es, ¿qué función cumple el concepto de imaginación sociológica en Mills? Claro. La imaginación sociológica no es algo de los sociólogos. La imaginación sociológica es un concepto, un pensamiento, una forma de pensar que puede tener toda persona. Y que es bueno tener esa forma de pensar porque vincula lo micro con lo macro. Yo conozco una persona en una estación de servicio que está trabajando hace un par de años y siempre me dice, el trabajo este lo conseguí yo, el trabajo lo conseguí yo. Sí, es cierto, el trabajo lo consiguió ella por mucho esfuerzo y por una capacidad que tiene, porque es muy simpática y muy trabajadora. Pero se tuvieron que dar condiciones estructurales en un momento determinado para que las estaciones de servicio comiencen a incorporar gente para trabajar 24 horas, para vender todo el día y para incrementar la venta de nafta. ¿Por qué? Porque culturalmente la estación de servicio fue acrecentándose el tema de consumir y de estar en la estación de servicio. Y el ser barata en ese momento, el precio de la nafta, implicó que la gente consuma más en estos lugares. Entonces, te tomaron a vos porque sos muy buena empleada, pero se tuvieron que dar condiciones estructurales para que vos entres como planta permanente en cierto momento histórico. Lo individual y lo social, ¿se entiende? Y la imaginación sociológica es esto, entender que dadas estas condiciones se pudo hacer, porque después en otro momento, por más de que vos seas 10 veces mejor que esta chica, no te iban a poder tomar, porque de pronto era imposible tener una nafta barata, tener baratos los precios en el full o cosas por el estilo, pagar un salario determinado, entonces era imposible. Lo local con lo global, lo individual con lo social, lo histórico con lo biográfico. ¿Está o no está? Sí. Y después hay una última pregunta, y con esto cerramos así, también descansamos un poco la mente, Descansan ¿no? ustedes de mí. Sí, hoy es sábado, pero bueno. Hoy es sábado, Dice, pero... pregunta Romy, Romy. me gustaría que hable del punto 3 de trabajo. El punto 3 dice, pregunta sobre el punto 3 y sobre el punto 4. El punto 3 dice, ¿para usted la sociología provoca miedo? Justifique.
El punto 4, que es Eh, una cuestión más de reflexión, relacione la vida cotidiana que menciona Agnes Heller y relaciónela con el contexto actual teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19. Y acá quiero hacer una aclaración. No me acuerdo si fue Romina o quién me escribió hoy preguntándome si podía, además de utilizar Agnes Heller, utilizar lo que plantean Bourdieu y Vicente Márquez. Y les hacía un poco más sencillo poder comprenderlo. Yo le planteé que sí, porque bueno, eso le ayuda a aumentar la comprensión del conocimiento, ¿no? Hola, gracias, ¿estás? Hola. Mati, no Y sos vos, es Horacio. ok. En cuanto a la pregunta, pues, ¿por qué la sociología, no, para usted la sociología provoca miedo justifique, tiene que ver con esto de la desconstrucción de lo que uno va incorporando en el proceso de socialización desde que nace a lo largo de su vida. O sea, el miedo en sentido cuando hablamos de mito, y el mito es una sola verdad que se construye y se desconstruye. Y si se desconstruye, si vos estás acostumbrado a que esto es así, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? A ver, la mujer que ya no tiene necesidad de, de ser ama de casa. Y quizás le provoca una incertidumbre, como decía antes Horacio, y no saber cómo continuar. Entonces, esto es una pregunta más de opinión, que ustedes puedan decir, bueno, sí, la sociología para mí provoca miedo, y dan ejemplos, o no provoca miedo, dan ejemplos. La guía de preguntas es más para que nos ayudemos entre ustedes y nosotros poder entender cuál es el nivel de conversión que ustedes tienen sobre los textos. ¿Se entiende? Buenísimo, buenísimo que quede claro, porque bueno, como decía Horacio, es una experiencia novedosa para todos. eh, Buenísimo que se entienda la charla del material. Si hay alguna duda con el material, está el grupo de WhatsApp. Si saben de algún estudiante, algún compañero o compañera que no está en el grupo, avísennos. Así que bueno, ahí veo que se desconectó el profesor, había tenido un problema de conexión. Así que bueno, chicos y chicas, hasta acá llegó la charla de hoy. Después vamos a ir coordinando si hay otra charla la semana que viene o la otra por este medio. Y entre hoy y mañana voy a estar subiendo al campus virtual los videos que les mencioné. Que tengan un muy buen fin de semana y saludos a todos. Descansen.